1, versículo 1, del 14 al 17. Contesta ahí con un amén cuando lo tenga. Pocos, yo creo que muy poco abrimos en el libro de Sofonías, ¿verdad? Está en la Biblia, hermanos, está en la Biblia. Tengan la seguridad que está en la Biblia. El libro de Sofonías 1, del 14 al 17. ¿Lo tiene, hermano? Vamos a darle lectura del 14 al 17. Dice, la palabra de Dios dice: cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará ahí el valiente. Día de ira, aquel día. Día de angustia y de aprieto. Día de alboroto y de asolamiento. Día de tiniebla y de oscuridad. Día de nublado y de entenebrecimiento. Día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres, y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Hermanos, este es el versículo bíblico de esta semana. Vamos a darle paso a nuestro hermano Sergio para que nos traiga el tema de esta mañana. Gracias, hermano José Luis. Feliz sábado. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿Bendecidos? Amén, amén. Hermanos, ¿cómo vieron ustedes esta lectura bíblica? Esta lectura bíblica, cuando la estaba estudiando, me di cuenta que Dios es amor. Yo veo el amor de Dios y la misericordia de Él a través de estos textos, porque Él previene a su pueblo, previene a los que ama. La lectura se puede ver muy fuerte, pero si hacemos un poquito de énfasis y meditamos un poco, el Señor a través del profeta nos está previniendo para que no pasemos por situaciones difíciles, ¿correcto? Él no quiere que nadie perezca, Él no quiere que nadie pase por esos momentos duros por los cuales esta lectura nos enseña, ¿no? Voy a decirles algo. El título de esta prédica es El día del Señor se acerca. Y desde el día de ayer, el tema que tuvo el pastor, el tema de la escuela sabática, el tema del rincón infantil, coinciden con esto. ¿Coinciden? ¿En qué forma? En la forma que hablan de la venida del Señor. El verso 14 dice: cercano está el día grande, ¿de quién? De Jehová.
Cuando el profeta escribe aquí, le está escribiendo, le está hablando al pueblo de Judá. Y les está diciendo estas palabras: hey, cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Fíjese, dice que está muy próximo. Un comentario dice que Sofonías advierte que está tan cerca, pero tan cerca que casi se escucha su venida, que casi se oyen esos acontecimientos, casi se pueden ver. Entonces, cuando yo estudio esto, digo, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo me voy a preparar yo para esto? Si aquí le está hablando al pueblo de Judá. Entonces dice, fíjese lo que dice: cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará ahí el valiente. Día de ira, aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de entebrecimiento. ¿Para quiénes todas estas calamidades, para quiénes son? ¿Para el pueblo de Dios? Es para la gente que no ha aceptado el llamado de Dios. Dios les da oportunidades. Dios da oportunidades para que el mundo pueda tomar decisiones, ¿sí? Si nosotros leemos el verso 12, de ahí mismo del capítulo 1, dice: acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni hará mal. Hay hombres que en realidad no entienden lo que Dios, quién es Dios y cómo es Dios. A Dios lo quieren ver como mucha gente los presenta: un Dios malo, un Dios… No. Dios no es malo. Aunque la gente lee y dice, es malo. No es malo. Malo es el ser humano. La maldad está en el ser humano, no en Dios. Dios al ser humano lo hizo en el principio perfecto, lo hizo. Pero lo hizo tan perfecto que le dio una libertad para que él decidiera. Le dio una total libertad para que él decidiera si obedecer o no obedecer. Y Dios, en el principio, ahí dejó al hombre y a la mujer, aunque él estaba con ellos. Lo que nosotros debemos entender es que nosotros estamos viviendo un conflicto entre el bien y el mal. Y es por eso que a veces a Dios se le trata como malo. Se le dice, no, es que Dios es malo y así de esa forma, ¿no? Pero Dios no es malo. Dios trata de decirte cómo vivir ese conflicto y cómo salir de ese conflicto. Dios en los cielos también hay Dios libre albedrío. Siempre desde que Dios creó ha dado libre albedrío. Ha dado libre albedrío para que uno decida. ¿Por qué fue que el enemigo codició en el cielo y vio que los problemas, vivió cómo Jesús tenía un lugar especial? Y sin embargo,
el enemigo codició ese lugar y él empezó a ver en su corazón, empezó a entrar maldad. Empezó a entrar maldad en su corazón. Ahora decimos, pero ¿quién creó la maldad? ¿Quién creó todas las cosas? Dios. ¿Sí? Pero Dios siempre nos da a nosotros la oportunidad de elegir. Por eso vimos aquí en el verso 12 que acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino, asentando, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. Ahora, mismo Sofonías 2, 1 al 3. ¿Qué nos dice Sofonías 2, 1 al 3? Mire lo que dice Sofonías 2, 1 al 3. Congregaos, ¿y qué? Y meditad, oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre. Quizás seréis, ¿qué? Guardados en el día del enojo de Jehová. Hermanos, Jehová nos está dando una oportunidad. Él nos está diciendo aquí, buscad a Jehová todos, ¿quiénes? ¿Los qué? Los humildes de la tierra. Todos, no dice algunos, dice todos. Los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados, quizás seréis guardados. Entonces, aquí el Espíritu de Profecía nos comenta algo, nos da un comentario y nos dice así: me ha sido mostrado que los juicios retributivos de Dios ya están sobre la tierra. Ya están sobre la tierra. El Señor nos ha advertido de los acontecimientos que están por suceder. Hermanos, ¿usted le ha dado alguna advertencia a un hijo suyo de algo que puede suceder? Lo advierte y después, aunque usted le advierte, ese hijo hace lo que usted le advirtió que podía pasar. Y cuando pasa el momento, ¿qué sucede? ¿Qué pasa con el hijo? Vimos un ejemplo y vimos ejemplos cuando a los hijos se les dice las situaciones que no hagan para que no les vaya mal, pero aún así las hacen, y cuando las hacen, ay, pero ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué? Cuando se le advirtió de lo que podía suceder, y entonces vienen las quejas. Por eso dice aquí, Dios ha dado al mundo una oportunidad de aprender tanto de su palabra como de la luz de su verdad. Dios da oportunidad, dice, Dios ha dado al mundo una oportunidad de aprender tanto de su palabra como de la luz de su verdad. Le ha mandado advertencias, consejos y amonestaciones. Dice que ¿qué? ¿Que ha mandado qué? Advertencias, consejos y amonestaciones. Pero pocos quieren obedecer a su voz. Como la nación judía, la mayoría, aún de los cristianos profesos, se enorgullecen de sus magníficas ventajas. Fíjese. Entonces, nosotros nos enorgullecemos, tenemos ventajas más que el pueblo, que aquel pueblo, tenemos muchas ventajas. ¿Y las aprovechamos? No. Bueno, hay personas, no digo, mire, no hay que decir que todos, hay personas que sí aprovechan las ventajas que Dios les da.
Y debemos de aprovechar las ventajas que Dios nos da. Pero no todos aprovechamos esas ventajas. Ahora, darnos ventajas para anunciar que Cristo está a la puerta y llamar su atención a la quebrantada ley de Dios. Cuando usted quebranta la ley terrenal, ¿qué sucede? ¿Será que los jueces son malos? ¿Será que la ley es mala? ¿Quién es el malo? Es lo mismo que pasa con Dios. Le echamos la culpa a Dios de que Dios es malo, de que Dios es esto, de que Dios es el otro. Dios no es malo. El malo es el ser humano. Y esa maldad entró desde que entró el pecado. Se dice que cuando entró el pecado en el mundo, cuando entró el pecado en el hombre, porque entró en el hombre, ¿sí? Cuando el pecado entró en el hombre, ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Dios expulsó a Eva y a Adán del Edén. ¿Qué quedó dentro de ellos? ¿Qué quedó? ¿Saben qué quedó dentro de ellos? Un vacío. Y se dice que quedó un vacío tan enorme en el corazón de ellos que jamás hay con qué llenar ese vacío. El único que puede llenar ese vacío que quedó dentro del ser humano es Dios. Pero nosotros hemos tratado de buscar de llenar ese vacío con cosas de este mundo. No quiero nombrar las cosas porque usted debe de saber con qué las quiere llenar. Voy a poner un ejemplo únicamente en mí. Porque lo he visto en anuncios por la televisión donde hay una persona que va caminando y mira a uno en una bicicleta y dice, si tuviera esa bicicleta, si tuviera esa bicicleta. Y luego tiene la bicicleta y luego ve a uno que va en un carro y dice, si tuviera ese carro, tiene el carro y mira otra cosa. Y si tuviera eso, y si tuviera aquello, ¿qué es lo que no ha habido en él? No ha habido felicidad. Porque su felicidad la quiere llenar con cosas. Y volvemos a lo mismo, Dios quiere que ese vacío lo llenemos con Él. ¿Sabe de que todo el problema ha sido de que la ley de Dios se ha quebrantado? Cuando la ley de Dios se quebrantó, empezó a suceder todo esto que nosotros estamos viviendo hasta el día de hoy. ¿Ustedes creen que Dios puso esa ley para que nosotros lo amáramos a la fuerza? ¿Para qué es una ley? La ley terrenal, ¿para qué está? ¿Para vivir a que tengo que vivir así para que obedecer la ley? No, la ley la pusieron ahí para que nosotros pudiéramos llevar una vida buena, una vida correcta. ¿Cómo viven los hombres que no tienen ley? ¿Cómo viven los hombres que no tienen ley? Sobreviven. ¿Cómo está viviendo en nuestro país, México? Atemorizados, gente muriendo por todos lados porque no hay una ley hay una ley, pero ¿están qué? Desobedeciendo la ley. ¿Y cómo están viviendo? Entonces, así estamos nosotros viviendo igual porque estamos desobedeciendo una ley de Dios. Y por eso el mundo está como está. El mundo está como está por desobedecer primeramente la ley de Dios y la ley terrenal.
¿Quién puso la ley terrenal? El mismo Dios. Para que nos vaya bien. Para que nos vaya bien. Dios no puso las leyes para que nos vaya mal, nos puso las leyes para que nos vaya bien. Pero como los antidiluvianos rechazaron con desprecio la amonestación de Noé, así rechazarán los modernos amadores de los placeres el mensaje de los fieles siervos de Dios. Así como los antidiluvianos rechazaron el mensaje de Noé, así nosotros a hoy modernos vamos a rechazar los mensajes de los fieles siervos de Dios. Y decir, esto no es para mí. Psst, ¿yo qué? Hermanos, lo que la gente no sabe es que el enemigo nos ha cegado tanto que no sabemos el daño que nosotros nos vamos a provocar a nosotros mismos. Dios aquí a Sofonías le dice, ve y da ese mensaje de amonestación al pueblo y diles que pronto y que cercano está el día grande de Jehová. Hermanos, todo lo que tiene un comienzo va a tener un fin. Todo lo que un día comenzó, un día va a terminar. Nuestro compasivo Redentor, previendo los peligros que rodearían a sus discípulos en este tiempo. Fíjese, qué tan grande es, cómo es tan grande el amor de Dios. Dice, nuestro compasivo Redentor, previendo los peligros que rodearían a sus discípulos en este tiempo, les dio una amonestación especial. ¿Cuál es esa amonestación especial? Vayamos nosotros al Evangelio de Lucas, el capítulo 21, del verso 34 al 36. El Evangelio de Lucas 21. 34 al 36. Mire lo que dice, aquí habla Jesús, va a hablar Jesús, no va a hablar nadie más que Jesús. Dice, son palabras escritas por Lucas, pero hablando Jesús. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de ¿qué? De glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre nosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Casi son las mismas palabras que estaba hablando el Jehová del Antiguo Testamento. ¿Se fija? Porque es el mismo que da estas palabras allá. Y Él nos está dando advertencias a todos, a niños, a jóvenes, a adultos, ancianos, a todos, es para todos. Y Él le dice al joven, joven, mira que te advierto de que van a venir situaciones difíciles. Hermanos, antier creo que cayó un avión. ¿Cuánta gente murió en ese avión? A diario está muriendo gente. El día de mañana nos puede tocar a nosotros. ¿A dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos a parar? ¿A dónde? Por eso el Señor
les da les está previniendo a los discípulos y les está diciendo, ahora mis hermanos, si la iglesia sigue una conducta similar a la del mundo, compartirá la misma suerte, o mejor dicho, fíjese, o mejor dicho, como recibió mayor luz, su castigo será mayor que el de los impenitentes. Si la iglesia ha recibido mayor luz, su castigo será mucho mayor. Entonces, Sofonías, vamos a volver a Sofonías 1:14. Sofonías 1:14. Y vuelve a decir, porque hermanos, ¿por qué cuando se repiten varias veces las mismas palabras, que algo nos quieren decir? Vamos a volver otra vez a Sofonías, nos regreso otra vez a Sofonías, en el capítulo dice, cercano está el día grande. Cercano, ahí mismo en ese versículo, ¿cuántas veces lo dice? 2 veces. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Estamos tan cerca del fin que el Señor nos está previniendo. Estamos tan cerca de que vengan acontecimientos fuertes a la tierra que nosotros debemos de estar preparados. Debemos de estar preparados porque no sabemos cuándo ni a qué horas, pero de que está cerca, está cerca. Está cerca la venida del Señor. Pero, ¿dónde contemplamos el verdadero espíritu adventista? A nosotros como adventistas se nos dio un mensaje para dar y no lo estamos dando. No lo estamos dando. Ahora, ¿quiénes se están preparando para subsistir en este tiempo de tentación que está por sobrecogernos? ¿Quiénes se están preparando para subsistir en este tiempo de tentación que está por sobrecogernos? El pueblo de Dios ha confiado las verdades sagradas. Dice, el pueblo que Dios ha confiado las verdades sagradas, solemnes y escrutadoras para este tiempo, dijo en la mañana la hermana Marcela, está durmiendo en su puesto. Dice, está durmiendo en su puesto. Dice, por sus acciones se conocerá. ¿Qué dice Apocalipsis 3:17? Apocalipsis 3:17. Apocalipsis 3:17 nos dice, porque tú dices, lo voy a leer de allá, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Y qué dice? Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Fíjense las palabras que dice Jesús. ¿Cuántos de nosotros estamos preocupados por esos acontecimientos y estar preparados? ¿O cuántos nos estamos preparando para el día que llegue nuestra muerte? ¿Cuántos? Nadie. Decimos que el cielo es hermoso, que en el cielo ya no va a haber más dolor, más llanto, más tristeza, más sufrimientos. ¿Queremos ir al cielo? Si queremos ir al cielo, tenemos que hacer cambios en nuestras vidas. Si queremos realmente vivir con Dios, tenemos que hacer cambios en nuestras vidas. Si no queremos estar con Dios,
vivamos como el mundo. Vivamos como el mundo y vamos a vivir con el que gobierna este mundo. El pueblo, ahora, los siervos de Dios presentan mensajes de amonestación dictados por el Espíritu Santo que señalan, miren lo que señalan defectos de carácter a los que yerran. Pero ellos dicen estas palabras: esto no representa mi caso. No acepto el mensaje que me traes. Estoy haciendo lo mejor que puedo y creo en la verdad. Fíjese, no acepto el mensaje que me traes. Estoy haciendo lo mejor que puedo y creo la verdad. Aquel siervo malo que dice en su corazón: mi Señor tarda en venir. ¿Qué dice Mateo 24:48? Mateo 24:48. Mateo capítulo 24, verso 48. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no ¿qué? No espera, y a la hora que no sabe. ¿Y qué dice más? Y lo castigará duramente. Hermanos, si nosotros estas palabras no nos llaman la atención, cada quien es libre de decidir. Profesa estar, mire, las personas profesamos estar agradando a Cristo. Es un siervo extremadamente dedicado al servicio de Dios. Es un siervo extremadamente dedicado al servicio de Dios. Mientras que en su corazón ha cedido a Satanás. Podemos venir a la iglesia, podemos tener ministerios, podemos tener todo, pero nuestro corazón no está entregado a Dios. Está entregado al mismo enemigo de Dios. No niega abiertamente la verdad. No negamos la verdad abiertamente. Pero, ¿cómo podemos negar la verdad? Con los hechos, con las acciones. Acepta las costumbres. Nosotros negamos la verdad con estos hechos. Acepta las costumbres del mundo y se conforma a sus prácticas. En él predominan el egoísmo, el orgullo mundanal y las ambiciones, temiendo que sus hermanos ocupen un puesto más elevado que él mismo, y empieza a hablar despectivamente de sus esfuerzos y a impugnar sus motivos. ¿Cuántas personas a veces no tienen celos de uno, hermano, porque se le da un puesto más alto y que yo merecería ese puesto y que yo lo quiero y que por qué me lo quitan, por qué no me lo dan? ¿A quién está sirviendo ese hombre, esa persona? ¿Se fijan que no es tan difícil darnos cuenta? Porque las Escrituras nos muestran a nosotros cómo distinguir una persona cuando está haciendo la voluntad del enemigo y no la de Dios. Mismo Jesús dice en su palabra: si me amas, si en verdad me amas, guarda mis mandamientos. Ahora, dice aquí:
Así hiere a sus consiervos a medida que se aparta del pueblo de Dios. A veces nosotros herimos a nuestros hermanos con nuestras actitudes y como hablamos, que a veces yo quiero ser más que aquel y yo quiero ser más que este, y lo que yo digo se hace, y lo que dice aquel no, y lo que... Hermanos, Dios es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, y Él quiere advertirnos, nos está advirtiendo cómo nosotros, y nos está previniendo cómo nosotros podemos salir victoriosos de todas esas dificultades que van a venir a la tierra. Hoy día se habla mucho de ovnis, ¿cierto? Bueno, sabemos que mire, como decía un hermano, nuestro hermano, que la Biblia habla de ovnis y de todo esto, pero tal vez no sabemos nosotros cómo, a qué lenguaje se podría haber dirigido, pero hoy nosotros vemos que la Escritura nos dice que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra ¿qué? Contra principados y potestades. ¿De dónde? De los aires. De los aires, de las tinieblas. Puede que vengan ovnis, pero no son ovnis, sino son demonios. Son demonios. Son personas de otros seres extraterrestres, como dice, son extraterrestres. Y también nuestro Señor Jesucristo es extraterrestre y Dios es extraterrestre porque no son de esta tierra, son de arriba, ¿sí? Ahora, la lucha, ¿dónde está la lucha? En el cielo no está la lucha ahorita, la lucha está aquí en la tierra. Y los acontecimientos se vienen cada vez más grandes, más grandes, más grandes, más grandes. Ahora, ¿la lucha contra quién es? Si usted, padre de familia, otro padre de familia quiere pelear con usted, pero si él ve que lleva las de perder, ¿se va a enfrentar a usted para dañarlo? No. ¿Con quién se va a enfrentar? Con el débil, se va a enfrentar con los hijos. Y es lo que está sucediendo hoy. Como el enemigo no puede vencer a Dios, él quiere atacarnos a nosotros como hijos de Dios. Porque no puede con el Padre con el Padre que es nuestro Padre Celestial. Él nos quiere atacar a nosotros. ¿Cómo nos va a atacar? ¿Cómo nos va a atacar? Hermanos, la tecnología, si no la sabemos utilizar bien, está destruyendo a nuestros hijos. Está apartando a nuestros hijos de Dios. Tal vez nuestros hijos no lo sepan, porque tal vez nosotros como padres no les hemos enseñado que el enemigo es tan astuto que les hace creer que este mundo es todo, que este mundo es todo. Como el pueblo antediluviano, cuando llegó y se cerró la puerta de la gracia, la puerta de la oportunidad, cómo ellos se estuvieron carcajeando, se estuvieron riendo, se estuvieron diciendo, cuando ellos vieron en realidad los acontecimientos que llegaron, ¿cómo ustedes creían que reaccionaban ellos? Con angustia, con dolor, porque querían entrar al arca y no pudieron entrar. Y murieron, ahogados, golpeados por las rocas allí que había, porque el agua, la corriente los llevaba. Pero ahora se dice que esta venida no va a ser con agua, va a ser con fuego. Y todas las cosas van a ser deshechas.
Y junto con esas cosas van a ser deshechos los hombres que no obedecieron a Dios. Van a ser quemados, van a arder. Si esto no nos llama la atención para hacer un cambio en nuestras vidas, entonces no sé qué más va a pasar. Mire, cada cristiano no será asaltado por las seducciones del mundo y las tentaciones directas de Satanás. Las instrucciones que dio el Salvador a sus discípulos estaban destinadas a beneficiar a sus seguidores de toda época. Cuando leímos en Lucas 21:34, que decía, Lucas 21:34, ¿qué decía Lucas 21:34? Lucas 21:34. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Jesús, hermanos, es que estos mensajes son de amor. Son de amor. Porque Dios está dando la oportunidad que cambies, Dios te está dando la oportunidad de que transformes tu vida. Tú no puedes transformar tu vida por ti mismo. Aunque lo quieras, el único que puede transformar tu vida es Jesús. Tú tienes que decirle a Jesús, Jesús, te entrego mi vida. Yo no puedo cambiarla. Yo quiero estar contigo un día cuando tú vengas, pero yo quiero que tú me transformes, que tú me cambies. Yo no puedo. Y Dios te está dando este día la oportunidad de que le entregues tu corazón a Él. Aunque va a haber gente que no va a querer, hermanos. Va a haber gente que no va a querer entregar su vida a Jesús. Porque piensan que esto no va a suceder. Porque piensan, esto no es cierto, esto no va a pasar, es un libro que fue escrito por hombres, es un libro que no tiene, hermanos, es un libro que fue escrito por hombres, pero fue inspirado por Dios. Mire, un ejemplo, ¿usted va a la escuela? ¿Por qué ha llegado hasta los grados que ha llegado? Porque ha estudiado un libro y que fue escrito por hombres. Fue escrito por hombres. Y ha llegado hasta donde ha llegado porque le ha hecho caso a esos hombres que escribieron esos libros. Si usted le hace caso a Dios y a la Biblia, usted va a ser un hombre más sabio de lo que usted piensa. Porque la sabiduría está en este libro. Aquí está la sabiduría. Ahora, mirad por vosotros, tenía en vista a los que vivirían cerca del fin del tiempo. O sea, fíjese, las palabras que fueron escritas miles de años atrás siguen teniendo vida para estos tiempos. Simplemente deténgase un momento, haga una pausa y mire alrededor del mundo los acontecimientos que están pasando. Y pregúntese, voy a ir a la Biblia a ver si esto que está pasando está en la Biblia. Y está en la Biblia. Lo que está pasando está escrito en la Biblia, porque la Biblia lo predijo que iba a suceder así. Y así ha sucedido y así está sucediendo. Y lo que va a pasar está aquí. Está aquí. Entonces, Satanás está obrando con incansable perseverancia e intensa energía para arrastrar a sus filas a los que profesan seguir a Cristo.
está obrando con todo engaño de iniquidad. Está obrando con una fuerza, con tanta astucia, para que el humano no se dé cuenta de que está perteneciendo a las filas del enemigo. Leamos segunda carta a los Tesalonicenses en el capítulo 2 y en el verso 10. Segunda carta a los Tesalonicenses. Verso 2 y el verso 10. Dice, fíjese, voy a leer el 9. El 8, desde el 8, vamos desde el 8 al 10. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Con qué lo va a destruir? Con el resplandor de su venida. Y dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que ¿qué? Para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. La gente no quiere recibir el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les, mire lo que hace Dios. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces, Dios nos da oportunidad, nos da advertencias, nos da amonestaciones, nos da tantas cosas para que reflexionemos y meditemos, pero no queremos. No queremos porque, dije en el principio, hay una lucha entre el bien y el mal. Y el mal nos tiene tan arraigados que no queremos soltarnos. O no nos suelta, no nos deja soltarnos. Y la única manera es de que nosotros volteemos a ver a Jesús y digámosle, Señor, muéstrame tu camino. Muéstrame tu verdad. Quítame de este sueño en el que estoy, hermanos. En el principio, por eso cuando empecé en el principio. En el principio, ¿cómo fue engañada la mujer? Fue engañada por una serpiente. ¿Qué hizo la serpiente? Habló. ¿Las serpientes hablaban? No. ¿Y cómo Eva se puso a hablar con una serpiente? Porque la serpiente lo primero que hizo fue cegarla, dominarla. ¿Qué hacen las serpientes para atrapar a una presa? Los duermen. ¿Cómo nos tiene el enemigo hoy dormidos a todos nosotros? Especialmente a la juventud con los teléfonos. ¿Cómo están? Dormidos. Y Dios quiere, porque les ama, porque Dios les ama y les ama demasiado que dio a su Hijo. ¿Para qué? Para que fueran salvos, para que no se perdieran. Él no quiere que se pierdan. Y dice, pero Satanás no es el único que trabaja para sostener el reino de las tinieblas. No únicamente él trabaja para sostener el reino de las tinieblas. Cualquiera que induce a otros a pecar es un tentador. Si yo sé que algo va en contra de Dios y yo le digo a alguien, hazlo, yo estoy siendo un instrumento del enemigo de Dios. Yo lo estoy induciendo. Si yo mismo como padre de familia sé
que mis hijos están haciendo las cosas mal y yo no les digo las cosas que están mal, si yo los dejo así, yo no amo a mis hijos. Yo no los amo. Yo los dejo a los pies del enemigo. Se los estoy entregando. Les estoy diciendo, aquí están. Dios quiere que tú y que yo les digamos que esto está pronto a terminar. Esto está pronto a acabarse. Esta mañana nuestra hermana Marcela decía de una familia que está dividida por un cáncer. En vez de unirse, ¿qué hay? División. Ahora, por último, la iglesia ha recibido advertencia tras advertencia. Han sido claramente revelados los deberes y peligros del pueblo de Dios. Esto que estamos hablando, hermano, es para advertirnos que estamos en un peligro, en un grave peligro. Hay un grave peligro. Pero mire lo que dice. Pero han prevalecido los elementos mundanos durante años y en desafío a las advertencias y súplicas del Espíritu Santo han estado ganando terreno las costumbres, prácticas y modas que desvían al alma de Dios. Nos desvían de Dios. Las prácticas del mundo nos desvían de Dios. Y sin embargo, anoche, por eso decía esta mañana y anoche decía el pastor, cuando nuestra hermana Patti dijo que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces el pastor Ismael toca un tema también y dice, nosotros somos lo que contemplamos. ¿Qué es lo que estamos contemplando? ¿Qué es lo que estamos mirando? Lo que nosotros miramos, lo que nosotros contemplamos, en lo que nos enfocamos, en eso nos convertimos. En eso nos convertimos. Entonces, hermanos y hermanas, os suplico lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios nos dice unas palabras para que meditemos en ellas. Y con estas palabras del apóstol Pablo los dejo y escuchamos un himno. La segunda carta a los Corintios en el capítulo 13 y el verso 5. Dice de la siguiente manera: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Fíjese, 2 veces dice lo mismo. Probaos a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que ¿qué? A menos que estéis reprobados. Al menos que estemos reprobados. Pero él dice, hey, examinémonos, meditemos. Cuando estudiaba esto, a mí el Señor me estaba hablando y me está diciendo, ¿y tus hijos dónde están? Porque yo iba a hablar acerca de los hijos, pero ¿y mis hijos dónde están? Yo a mis hijos les hablo y les digo, aunque ellos me rechazan, hermanos, a mí me duele con todo el corazón cuando yo les digo a mis hijos, hijos, entreguen su vida a Cristo. Ay, papá. Pero ¿saben qué yo hago? Me duele y lloro y sufro, pero ya no está de mí porque yo ya les dije, ya les amonesté,
Y les he dicho lo que viene para este mundo. Si ellos no entienden, yo ya les advertí. ¿Pelean conmigo? Sí, sí pelean conmigo. Pero yo sé que no son ellos los que pelean conmigo. Es el enemigo de Dios que pelea conmigo. Porque no quiere soltarlos, no quiere dejarlos. Hermanos, vamos a escuchar este himno y meditemos un poco en la letra y recuerden que la venida de nuestro Señor está cerca. Vamos a escuchar este canto. La segunda venida de Cristo, un suceso imponente será, tan grandioso cual nunca fue visto, más glorioso jamás se verá. De los cielos el Hijo del Hombre, en la gloria del Padre vendrá. Verdadero y fiel es su nombre, y el cetro del reino tendrá. Verdadero y fiel es su nombre, y el cetro del reino tendrá. Cual relámpago luce del este, una nube con luz de crisol, cuyo brillo que alcanza al oeste sobrepuja los rayos del sol. Es la hueste de ángeles santos, refulgentes de gloria y luz, que escoltan y loan con cantos al invicto y glorioso Jesús. Que escoltan y loan con cantos al invicto y glorioso Jesús. Los impíos de miedo se espantan y perecen al ver al Señor, mas los justos las manos levantan hacia Cristo su buen Redentor, contemplando sus gratos fulgores, le aclaman con fervida voz. Rey de reyes, Señor de señores, mil hosanas al Hijo de Dios. Rey de reyes, Señor de señores, mil hosanas al Hijo de Dios. Del sepulcro los lazos quebrantan, que ataban al pobre mortal. A sus santos Jesús los levanta, revestidos de luz inmortal, y los lleva consigo al cielo, los corona y palmas les da, y entonces disfrutan sin velo la presencia del Dios Jehová. Y entonces disfrutan sin velo la presencia del Dios Jehová. Hermanos, ¿dónde quiere estar usted? ¿Levantando las manos para ver a Jehová o escondiéndose como los impíos? ¿Por qué se esconden los impíos? ¿Por qué se van a esconder? Porque no van a soportar la luz de Dios. Porque vamos a ver, dice el canto, que vamos a ver a quién, sin velo a Jehová. Y entonces vamos a ver quién realmente es Jehová.
porque nosotros tenemos un velo puesto, pero ese velo se nos va a quitar para ver todo aquello que no pudimos ver. Hermanos, oramos para que el Señor nos bendiga. Amado Padre Celestial, te damos gracias por habernos dado estas advertencias, Señor. Sabemos que las advertencias, Señor, no son para mal, son para bien, Señor. Ayúdanos a que podamos meditar en ellas, Señor, y podamos detenernos un momento, Señor, y ver cómo va nuestra vida hasta aquí. Y preguntarnos, ¿qué será mi vida de aquí a 1 año, a 2 años? No sé, Señor, porque no sabemos el día en que vendrás. Pero lo que sí queremos es que nos ayudes a prepararnos para estar listos para tu venida. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Gracias, hermanos, Dios me los bendiga.